quiero anunciar hoy a todo el Perú que hemos tomado la decisión el día de hoy, que a través de un decreto supremo ampliamos el estado de emergencia por 13 días calendario. Hola chicos, hoy día estamos 26 de marzo y el presidente acaba de dar un mensaje a la nación indicando que va a ampliar el estado de emergencia en el país. Y eso quiere decir que recién vamos a poder tener la vida normal que teníamos antes hasta el 12 de abril, domingo 12 de abril. Y lunes 13. Lunes 13, claro, porque o sea, va a ser hasta incluso contando el mismo día 12. Está todo vacío, todavía sigue igual todo vacío. Yo recién salgo después de, creo que después de 6 días. Y bueno, así estamos. Ahorita yo me estoy yendo a comprar al supermercado porque el mensaje acaba de terminar hace 15 minutos. Y la verdad es que quiero evitar que todo se aglomere y que nuevamente la gente se alarme y que empiece a comprar exageradamente las cosas. O sea, voy a comprar lo justo y necesario que me hace falta ahorita para estar 2 meses más. Que no nos faltan muchas cosas, pero por si acaso. Ahora, siempre como siempre hay rumores. Los rumores que hay es que se puede extender 2 semanas más. Pero igual está por verse. Dentro de todo se han tomado varias medidas que se van a ir analizando dentro de lo que va del día, creo yo. Y vamos a ver cómo nos va. Ojalá, si me dejan filmar, voy a mostrarles cómo está ahora el supermercado. Pero ahí vemos. Estamos en la cola para entrar al supermercado y todos estamos con 1 metro de distancia. Todos, absolutamente todos. Vamos a ver cuánto demoramos para entrar. Antes de ingresar, el personal de seguridad nos colocó alcohol en gel en las manos para poder ingresar al establecimiento. Una vez adentro, observamos de que había muchos productos y que el supermercado se encontraba abastecido. No faltaban alimentos de primera necesidad como pueden ser la carne, los huevos, frutas, verduras y algunas menestras. Nos dimos con la sorpresa de que había mucho papel higiénico, no había ningún problema de abastecimiento por el parte del papel higiénico y también había alcohol en gel en frasco para poder comprar. Una vez terminadas nuestras compras, en la caja también tuvimos que hacer 1 metro de distancia para poder pagar nuestros productos. Ya salimos de metro, acá son las compras. La verdad es que está todo normalizado. Yo lo veo que está todo normal. Como ven, hay casi todo. No veo que haga falta los productos, está todo normal. Ya vieron más o menos la regulación que hay para el ingreso al supermercado. Lo que sí me preocupa es que muchas de las personas no tenían la conciencia de permanecer separadas dentro del supermercado, pero sin embargo yo sí he estado tratando de guardar distancia con las demás personas. Igual ahorita, llegando a mi casa, tanto mi hermano como yo nos vamos a bañar, porque esa es una de las reglas que hay ahora para, o sea, como medida de seguridad, por temas de higiene. Si tú sales, es sacarte los zapatos fuera de la casa, cambiarte los zapatos, entrar y cambiarte la ropa. O sea, la ropa va directo a un balde o una bolsa de plástico y bañarte por completo, o sea, cambiarte todo, para que nada de lo que haya estado fuera de tu casa ingrese pues con los virus, las bacterias que puedan estar en el ambiente. Ok, nos acabamos de dar cuenta que por orden municipal el mercado solamente va a estar abierto hasta la 1 de la tarde. Esto lo han puesto hace poco porque... Un avión. Esto lo han puesto hace poco porque hasta hace unos días sí se podía ir normal hasta las 4 de la tarde. Ahora, después del toque de queda, ya todos los centros comerciales o centros de trabajo en general están laborando hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque si el toque de queda comienza a las 8 de la noche, les da el tiempo a los trabajadores de salir desde sus trabajos, encontrar movilidad, porque no hay mucha movilidad,
y poder llegar hasta su casa con bastante tiempo antes del toque de queda. Bueno chicos, ya llegué, ya me bañé y ya estoy en mi casa. Como vieron, en el supermercado se mantiene todos los servicios de alimentación, al parecer está todo normal. No he visto que falte prácticamente nada. Lo único que sí me percaté, que no lo pude filmar, fue que en la parte de pastas sí había menos, o sea, sí prácticamente no había casi nada. Fue el único lugar en el que vi que no habían alimentos. Todo lo demás estaba completamente normalizado. Otra cosa que sí me percaté es que había gran cantidad de gente, y esto fue porque, al igual que nosotros, muchas personas, después de haber escuchado el mensaje presidencial, han salido a comprar y han salido a abastecerse. Yo ahora voy a terminar mi trabajo, que yo estoy utilizando el teletrabajo, y voy a ver cómo transcurre eso de las nuevas medidas que se han tomado indicadas por el gobierno, así es que les estaré comentando más adelante. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es sábado 28 de marzo y hoy se cumplen ya 13 días de lo que es el estado de cuarentena aquí en Perú. El gobierno ha aplazado por 2 semanas más el estado de cuarentena en el país. Actualmente contamos con 635 casos de infectados en lo que lleva el territorio nacional y 16 el número de fallecidos por la infección del coronavirus. Muy adicional a la ampliación del estado de cuarentena, el gobierno ha implementado ciertas medidas económicas y a la vez más limitaciones del resguardo nacional. Ya se ha detectado de que en varias regiones del país no se está cumpliendo de manera estricta el estado de cuarentena. Entonces ya se ha hecho un llamado y ya se está limitando actualmente más a las personas, a los pobladores que viven en estas zonas, para que respeten el estado de emergencia y se mantengan en sus casas. Es comprensible en algunas situaciones porque muchas personas viven de los gastos del día a día y lo que realmente hacen es simplemente salir a trabajar. Nuevamente, ante esto, el Estado ha implementado una ampliación a lo que es la cobertura del bono que les había explicado en el video anterior, que lo voy a dejar por acá, para más personas en estado de pobreza a máxima pobreza. También otras medidas que está tomando el gobierno es el apoyo a los trabajadores independientes, como también a los trabajadores dependientes o formales en empresas. Estas medidas, la verdad es que no quisiera ampliar mucho el tema porque actualmente hay mucha controversia en base a las medidas que se están tomando en el país en base a esto. Sin embargo, para lo que cabe la emergencia, digamos que muchas de las personas no se van a quedar sin dinero para poder afrontar determinadas situaciones de lo que dependa del estado de emergencia actualmente. La verdad es que si está bien o no las medidas que se están tomando actualmente, únicamente, en mi opinión, se van a saber realmente ya después de todo el estado de emergencia, para saber cuánto han afectado estas medidas en lo que va a ser ya el después, para volver a la vida normal que teníamos antes. En lo que respecta a Lima, básicamente no se ha hecho más restricciones. Seguimos con toque de queda, que es desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ya hay más orden en cuanto a salir a sacar las mascotas de muchas personas. Ya no, al menos ya no se ve tanto en las noticias las personas que sacan a sus mascotas, el truco de estar saliendo con tu mascota solamente por salir a pasear. Tampoco se ve el caso de que haya una persona con una bolsa de mercado para salir a pasear. Entonces ya creo que muchas personas se están tomando conciencia o se están acostumbrando tal vez a que ya tienen que quedarse dentro de su casa. Lo que sí se ha visto, como ya he estado comentando, es que sí hay personas actualmente, ya habiendo pasado 2 semanas ahorita del estado de emergencia, salen a vender, básicamente eso, a vender mayormente ambulantes, porque necesitan el dinero para seguir viviendo los próximos días. Vamos a ver realmente cómo se va a ir dando la situación. Recién estamos terminando la segunda semana, ya mañana se cumplen 14 días, hoy estamos en el día 13 y vamos a ver cómo sigue realmente la situación. Yo pienso que hay personas que sí o sí se van a ver afectadas, muy aparte de todas las soluciones que está dando el gobierno.
sí o sí se van a ver afectadas. Pero nuevamente les digo, o sea, yo en mi opinión creo que vamos a saber cuán grave o cuán bien se hizo en todo este tiempo después de que acabe todo. Bueno chicos, nuevamente les digo que este video es informativo para que ustedes sepan realmente cómo están las cosas acá en el país. Me gustaría también que ustedes me compartan la situación, cómo está en su país o en su ciudad. Ya muchos han estado conversando conmigo al respecto y se los agradezco bastante. Lamentablemente es una situación que estamos pasando la gran mayoría del planeta y es algo que nos toca vivir o nos tocó vivir y simplemente tendremos que aprender a lidiar con ello para salir adelante juntos. Muchas gracias por ver el video, compártelo para las personas que lo puedan necesitar y nos vemos en la próxima. De tal forma que este estado de emergencia es ahora de cumplimiento obligatorio por toda la ciudadanía hasta el domingo 12 de abril inclusive.